Gonzalo Portocarrero es un doctor en sociología por la Universidad de Essex, Inglaterra, profesor principal de la Universidad Católica, autor de numerosos libros acerca de su especialidad. Durante los últimos años se ha dedicado a la investigación entre cultura, poder y violencia. Uno de esos frutos es este libro, Profetas del Odio, donde, entre otras cosas, trata de encontrar el origen de las razones de ese desprecio por la vida que llevó a Abimael Guzmán a ordenar los atroces crímenes que todos conocemos y que no debemos de olvidar nunca. ¿De dónde viene ese desprecio por la vida, Gonzalo? Yo creo que viene de un culto a las ideas, de una glorificación de la violencia, de un sentimiento abrumador de superioridad del propio Guzmán, ¿no? La idea es de que pues, la revolución, el reino de la justicia, ¿no? Son tan importantes que cualquier precio en términos de vida es poco en relación a lo que se debería lograr, ¿no? Pero también está la falta de compasión, la falta de humanidad, el verticalismo de Guzmán, ¿no? Guzmán es una persona que estaba acostumbrada a que los demás repitieran lo que él pensaba, ¿no? Y no resistía el menor nivel de oposición y de crítica, ¿no? Lo que lo hizo que fuera la persona que condujera a un sector de la izquierda a la lucha armada, ¿no? Pero también pues llegó a que cuando él cayera, pues todo esto impresionara, ¿no? Por eso esa autorización que tú mencionas en el libro, la autorización del genocidio que podían cumplir cualquiera de los militantes, y por eso se explica Lucanamarca, por eso se explica volar con dinamita a Marilena Moyano. Sí, creo que, digamos, de alguna manera Guzmán fue convertido en un referente, un modelo de identidad para la gente que lo seguía, ¿no? Entonces, si Guzmán había autorizado una violencia asesina, el uso del terror, pues los demás militantes implícitamente también quedaban autorizados a hacerlo cuando las circunstancias lo aconsejaban, ¿no? Entonces, y de otro lado también pues cada mando se convertía en un pequeño Guzmán, ¿no? Es decir, en alguien que rechazaba el diálogo, que pretendía imponerse por una suerte de convicción absoluta, ¿no? Y que acallaba toda oposición. Esa inmolación al militante que tú mencionas que era un deber, un camino hacia la gloria, eso se parece mucho también al mesianismo musulmán, ¿no? O sea, los suicidas cometían todos los actos porque les prometían el paraíso, iban a estar al lado de Mahoma rodeado de huríes. Pero acá no, pues acá Sendero lo que prometía era una buena conciencia, ¿no? Un sentirse moralmente superior, ¿no? Un vivirse como un héroe, ¿no? Y para muchos jóvenes desorientados que no soportaban el peso de su libertad y la contingencia propia de la vida, el entregar su libertad, ¿no? A cambio de esta seguridad, a cambio de sentirse pues escogidos, era un cambio beneficioso, ¿no? Y en realidad muchos militantes desarrollaban una arrogancia moral, ¿no? En términos de sentirse ellos los elegidos, los consecuentes, ¿no? Los que sí estaban haciendo los sacrificios que la historia reclamaba, ¿no? Pero no tenían que pensar, ya todo lo había pensado Abimael. Ah, lógico, la idea es de que el militante no tiene por qué pensar, el militante está para actuar. Guzmán siempre desechó la idea de que sus seguidores pudieran estudiar, pudieran leer los clásicos del marxismo, ¿no? Y más bien la idea era que ya estaba la verdad ahí y no había por qué confundirse discutiendo, ¿no? Más bien la idea era que había que repetir, ¿no? Y Guzmán, en las sesiones que había en las escuelas populares, cuando escuchaba algo que pudiera alejarse un poquito de la ortodoxia, pues le caía con todo, ¿no? De tal manera que la gente tenía miedo de pensar, tenía miedo de expresar algo diferente, ¿no? Porque eran machacados por Guzmán. Y la gente se daba cuenta, por supuesto, de que había demasiado dogmatismo, pero hacía un balance, ¿no?
El dogmatismo me lleva a la lucha y lleva a la posibilidad de una guerra efectiva. En cambio, el estar pensando demasiado lleva a la disgregación, lleva al sectarismo, lleva a lo que pasó en Izquierda Unida. Porque acuérdate tú que el año 79 se planteó el ARI, la Alianza Revolucionaria de Izquierda. Si el ARI se hubiera consolidado como opción política, no hubiera habido terreno para el desarrollo de Sendero. Sendero Luminoso en el 9º pleno del 79 se alimenta del fracaso del ARI, ¿no? Y mucha gente desengañada con el, digamos, el faccionalismo, el sectarismo de la izquierda legal, se decide tocar las puertas de Sendero, y Sendero por eso comienza a crecer, ¿no? El presidente Gonzalo es un delirio de Abimael Guzmán, ¿no? Un delirio con el cual él trata de encubrir pues una serie de carencias, una serie de humillaciones, trata de producir una visión grandiosa de sí mismo que logra imponer a los demás a partir de una autoconfianza que es desmesurada, ¿no? Una autoconfianza que implica que tonos de voz absolutamente seguros, ¿no? Y un ignorar o aplastar directamente cualquier oposición, ¿no? Eso era también de otro lado mucho el estilo de la izquierda de la época, ¿no? Yo he leído algún texto alguna vez que decía que en la cabeza de Abimael estaban los 20.000 años de historia de toda la humanidad, y lo escribían y lo decían en serio, es decir, era casi Dios. Bueno, él hablaba de que el universo había demorado 15.000 millones de años en poder plantearse el tema del socialismo, ¿no? De tal manera que toda la historia pues, se desarrollaba en función de la realización de este ideal, que era entonces una ley histórica, que era una necesidad, que era algo que había de ocurrir de todas maneras, ¿no? Eso estaba un poco en contradicción con lo imprescindible de su liderazgo, porque si la evolución de la materia, para usar sus términos, ¿no?, apunta hacia el socialismo, ya la cuestión de las personas y de los líderes no sería tan importante. Entonces hay un punto ahí de ambigüedad, de contradicción, ¿no? A mí se me ocurre que nunca se pusieron en la circunstancia de que iba a ser capturado, porque era Dios. Es muy probable, ¿no? Es muy probable, pero yo distinguiría ahí dos niveles, ¿no? En primer lugar, el de los seguidores inmediatos, porque Guzmán no era un orador de plaza, no era, digamos, un hombre de grandes capacidades como líder, ¿no? Era un hombre más bien de pequeños grupos, ¿no? Y en estos pequeños grupos suscitaba una devoción fanática, ¿no? En base a la confianza que emanaba de él y que él sabía proyectar a los demás, y los demás tenían entonces sobre Guzmán y su liderazgo, ¿no? Pero hay un segundo nivel, que es que los militantes que ya no conocían a Guzmán, porque, te repito, Guzmán actuaba en pequeños grupos, esos militantes hacen suya esta visión de los seguidores próximos e inclusive la gigantan, ¿no? De tal manera que Guzmán adquiere pues la dimensión de un padre idealizado, ¿no? De un padre cuyo prestigio viene de la ciencia, entendida como una nueva religión, como una nueva fuente de certidumbres. Guzmán es la garantía del triunfo, ¿no? Guzmán es un hombre de un valor descomunal, ¿no?, para las bases. Es decir, todo se hace en nombre del presidente Gonzalo, ¿no? Tú mencionas aquí, por ejemplo, en el libro, que un revolucionario, un líder como él, tenía que vivir como lo hacen la mayoría sojuzgada, pero él no vivía así, ¿no? Se ha comprobado que vivía muy bien, vivía como los burgueses, como los grandes burgueses incluso, y con la captura, la policía que tenía el seudónimo de Gaviota dice que celebraron con un lomo saltado que ella preparó, porque había un lomo finísimo en la refrigeradora, y después le preguntan a Benedicto Jiménez si era cierto eso, y dice que sí, que tenían un par de cajas de vino Fond de Cab del mejor, que por supuesto con eso celebraron. O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí, pues sí, en realidad Guzmán era una persona muy incoherente, ¿no? Y desde el punto de vista intelectual no era la persona brillante, capaz de componer una visión realista del país que él se asumía, ¿no? Era más bien
un intelectual mediocre, ¿no? Pero muy pagado de sí mismo, ¿no? Y además muy dado a la buena vida, ¿no? Y con un desprecio infinito por la vida de sus propios seguidores, ¿no? Porque mandaba a matar y a morir sin el menor empacho, ¿no? Y cuando se trató de él, por supuesto, la cosa cambió porque su vida sí era importante, ¿no? Porque él se consideraba que sin él no había posibilidades revolucionarias. Esa fue una gran cosa del Gein, de poderlo capturar vivo, ¿no? Yo creo que sí, sí. De otra manera Guzmán se hubiera convertido en un mártir y no merecía, un mito, no lo merecía. Yo creo que Gein actuó mejor que la gente del gobierno americano cuando mató a Bin Laden, ¿no? Tú mencionas aquí de un personaje que lo critica, o de alguna manera, porque no aprendió quechua, porque no se vinculó con los campesinos, porque no le gustaba ensuciarse los zapatos. Bueno, Guzmán pues es parte del mundo señorial, ¿no? Y él era una persona que consideraba que todo lo campesino tenía que ver con lo feudal, con el atraso, y que no tenía interés conocer esa cultura andina porque era una cultura montada sobre una base feudal, ¿no? Y por lo tanto no tenía ningún valor y había que combatir ese feudalismo y transformar esa cultura hacia el socialismo, ¿no es cierto? Entonces había en él pues un desprecio a ese mundo campesino en el que no conocía de otro lado, ¿no? ¿Cómo explicar que después de todo de estas barbaridades y de todo lo que se sabe, haya gente actualmente que todavía lo sigue? Algunas personas, no sé cuántas, pero por lo menos las que integran el Movadef, ¿no? Es como si hubiera una especie de fidelidad digamos, a prueba de la razón, ¿no? Como una terquedad, como una persistencia en el error, ¿no? Como un no querer abrir los ojos, ¿no? Como un no querer pensar, ¿no? Como un permanecer en una época que ya no es la actual, ¿no? Entonces, sí, esto nos habla pues de personas que están, digamos, anquilosadas, ¿no? En el tiempo y que por terquedad, por orgullo o por la razón que fueran, no quieren asumir la realidad del mundo de hoy, ¿no? Hay algo de masoquismo también, ¿no? Es probable. Yo creo que en los militantes hay mucho masoquismo en este tema de la inmolación, ¿no? La inmolación como fuente de buena conciencia, ¿no? De sentirse un santo. El militante es una figura laica del santo, ¿no? Es decir, el hombre entregado, el hombre que está dispuesto a dar todo, ¿no? Por lo que sería su ideal. Pero claro, el militante también se degeneró porque en un inicio pues hubo ciertamente idealismo, ¿no? Pero luego Sendero comenzó a desplegar una crueldad en sus acciones, ¿no? Y esta crueldad ya nos habla de un placer en el sufrimiento ajeno e introduce, digamos, un elemento que implica que el militante no es tan santo como se pretende, ¿no? Que tiene ganancias obscenas, ¿no? Que puede violar o que puede torturar, ¿no es cierto? Entonces ya la figura del militante se va deteriorando. Nunca más profetas del odio en nuestro país. Libros como este, de Gonzalo Portocarrero, sirven para recordarlo. Por eso anda ya en su segunda edición. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con el gran maestro Jaime Guardia.